los diversos tipos de existencia y su método de comprobación racional. Voy a hacer una pregunta trivial. Yali, tú que estás conmigo platicando. Yali, ¿existen los unicornios? No, Ok, bueno, no en la existen. imaginación, Ok, sí, entonces pero existen, pero en la imaginación. Ya eso de- nos dice que sí. existen varias formas diferentes de existir. Hay una, Israel dice que sí existen, sí, ya sé por qué dice que sí existen en otra dimensión. Pues sí. ok, entonces yo diría lo siguiente. Hay un tipo de existencia que es la material, la de las cosas, los filósofos le llaman la existencia cósica. Y eso requiere una Ah, de demostración. carne. ¿Perdón? Él dice se lee aquí Israel porque tiene el micrófono, creo que no está disponible, pero leo por él lo que escribió de carne y hueso. Bueno, los rinocerontes es lo más cercano a un unicornio. Pero esos no son caballos. Bueno, existen tres tipos de existencia. La existencia material, que son las cosas, ¿sí? Una mesa, una silla, y esa existencia requiere una demostración de tipo empírico. Si yo te voy a creer que algo existe, me lo tienes que demostrar que yo lo vea, que yo lo toque, que yo lo huela, que yo lo sienta. ¿De hecho? Demostración. Existe Sí. otro tipo de existencia que es la existencia conceptual. Ahí están los unicornios, las sirenas, los orcos, todo lo que ustedes quieran, está como una idea. Y esa existencia requiere una demostración lógica. Me tienes que demostrar que 2 más 2 son 4, cosas así. Los creyentes creemos que hay un tercer tipo o manera de existir en la realidad, que es la existencia metafísica o sobrenatural. Y ese tipo de existencia requiere de demostraciones sobrenaturales. Si existe Dios, si existe el diablo, si existen los ángeles, bueno, necesito entonces que se abra el mar rojo, que va a manar del cielo para que yo crea que eso existe. ¿Se fijan? Porque demostrar es obtener un valor de razón, que mi lógica, que mi forma de pensar me diga, ah, tiene sentido, le creo porque me hace lógica, porque me hace sentido. ¿Queda esto claro? Sí, Bueno, bueno, y si no que escriban también, ahí vamos sobre la marcha. y si no, que escriban también. Pero esto que está tan claro aquí tiene unas consecuencias enormes para las ciencias bíblicas y para la ciencia y para la fe, que ahorita lo vamos a entender. Déjenme ir primero al año 500 antes de Cristo, antes de que existan filósofos. ¿De hecho? Estoy con Hecateo de Miletos. Ahí lo ven ustedes. Ya saben que hay varios famosos pensadores del mundo antiguo que vienen de Mileto, como Tales de Mileto. Pero este es Hecateo de Mileto. Y Hecateo de Mileto es un logógrafo, es decir, como un historiador, pero antes de que existiera la historia, le llaman logógrafos, los que escriben la palabra. Y este logógrafo que está en Mileto decide emprender un viaje alrededor del mundo. Claro, para él el mundo es el mar Mediterráneo, por eso aquí tengo el mapita de su mundo. Entonces se agarra un barquito y se va desde la isla de Mileto y le da la vuelta a todo el Mediterráneo, la vuelta al mundo. Por eso el libro donde publica eso así se llama GES Periodos, la vuelta al mundo. Esta fue la primera vuelta al mundo que se publica. Y cuando llega a Egipto en su vuelta al mundo, se mete a un templo de los egipcios ahí, y entonces le dice el sacerdote egipcio, hola, ¿cómo está usted? Y le dice Hecateo, hola, yo desciendo de los dioses, porque en aquella época se pensaba que todos los dirigentes de los distintos ciudades-estado griegas eran descendientes de algún dios, de Zeus, de quien fuera, ¿no? Y por eso tenían el derecho de gobernar. Y entonces su familia gobernaba allá en Mileto, entonces él decía, pues yo desciendo de un dios. Ah, sí, ¿hace cuántas generaciones? Hace 12 generaciones que bajó el dios y tuvo relaciones con... Y entonces lo lleva el sacerdote egipcio a un salón aparte donde hay más de 300 estatuitas y le dice, mire, cada vez que muere un sumo sacerdote, que es de por vida el cargo, aquí con nosotros hacemos una estatua para recordar. Aquí tengo 360 y tantos estatuas, 390, no, un montón. Es decir, que hemos tenido sacerdotes por más de 390 generaciones. ¿Y usted me quiere decir que hace 12 generaciones los dioses caminaban por la tierra? Usted está loco. Yo no le creo.
Y eso, solo ese hecho, lo obligó a Hecateo a poner en duda que las historias que le habían contado fueran ciertas. Y empezó a dudar de lo que le habían contado. Y empieza sus periodos así. Esto dice Hecateo de Mileto: escribo lo que considero verdad, porque las historias de los griegos me parecen ridículas. Su viaje por el mundo le enseñó que estaba creyendo tonterías, ¿ok? Que los egipcios ya existían mucho antes que los griegos. ¿A qué voy con esto? Algo que es vital para nosotros y que ya no entendemos. Para el mundo antiguo, y quiero decir con mundo antiguo hasta el siglo XVII, fíjense qué tremendo, algo es verdad no porque me conste, no como hoy lo entendemos. Hoy no creemos que algo es verdad porque lo veo, porque lo pruebo. Para el mundo antiguo, para los pueblos que construyen la Biblia, para los clásicos, etcétera, algo es verdad porque me lo mandó la tradición. Y en griego tradición es la palabra mitos. Algo es verdad porque es un mito, porque viene de la tradición, y entre más antiguo sea, más verdadero es. Ese es su criterio de verdad para este mundo. Es verdadero porque es muy antiguo, y entre más antiguo, más verdadero. Cuando están discutiendo, por ejemplo, entre los padres de la iglesia, si se le debe creer a Moisés o si se le debe creer, por ejemplo, a Platón, dice, hay que creerle a Moisés porque es más viejo. Ese es el gran argumento para creerle a Moisés. ¿Ok? Entonces, vayan ustedes simplemente a leer de estas cosas, a profundizar más, porque ya en nuestra época eso no se conoce, no se estudia, pero en un sentido estricto pensaban muy distinto a nosotros hoy. Hoy a nadie se le ocurriría usar eso como un criterio de verdad, pero lo seguimos usando cuando somos niños. Un niño va y le pregunta a su papá, papá, ¿por qué esto? Por tal cosa. Y llega a la escuela y el amiguito le dice, no es cierto, tu papá te... Y entonces corre, papá me dijo, no le creas, hijito. Ah, y le dice, no te creo porque mi papá es aquel. Es decir, los niños todavía le creen por mito a los padres, porque son más viejos. Todos llegamos tarde a la película. Hoy ya no se entiende esto porque ahora pues están las películas, uno las ve 20 veces. Pero cuando yo era niño, no podía ver la película que yo quisiera. Me tenía que esperar hasta que el canal de televisión quisiera pasarla alguna vez en la historia, porque no había un Netflix ni nada que donde yo la buscara. Y si llegaba yo tarde al cine, ya me amolé porque o pagaba otro boleto o no sabía cómo iba la película, de qué se trataba. Y a todos nos pasa eso en la existencia, llegamos tarde a la vida, ya está corriendo. De hecho, y si no nos informamos bien de cómo iba, nos vamos a meter en broncas como normalmente nos metemos. ¿Preguntas hasta aquí, comentarios? No, yo hasta ahora estoy entendiendo bastante bien. Muy bien. La filosofía, pues, fue una forma de explorar el cosmos. Surgió de la necesidad humana de encontrar un significado a la vida cuando se había perdido la confianza en las explicaciones tradicionales. Es decir, cuando Hecateo hace eso, es un tremendo problema. Por eso surgen los filósofos, porque resulta que no puedes confiar en la tradición. Y él se da cuenta de eso y entonces vas a tener ya de ahí en adelante a Heráclito el Oscuro, a Parmenides, a Sócrates, a todos los que vienen después con este problema. ¿Qué tanto se puede confiar en el mitos? ¿De acuerdo? Aunque la sociedad en general siempre sigue así, ya empiezan a surgir estos individuos que dicen tenemos un problema. Es decir, la filosofía surge cuando se pierde la confianza en las explicaciones por mito, en las tradicionales, cuando se pierde la primera fe. Y la filosofía confió en la capacidad de la razón para entender la realidad. La primera gran contribución de la filosofía es que nos dice, puedes confiar en la mente. Resolver un problema filosófico consistió entonces en obtener un valor de racionalidad. Déjenme explicar esto en 2 segundos. Tengo aquí a los 3 grandes filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles y Aristóteles. Sócrates descubre el concepto. Y aquí quiero detenerme 3 minutos. Si ustedes han leído los diálogos de Aristóteles, le llaman Platón, pero su verdadero nombre era Aristóteles, si ustedes han leído los diálogos de Aristóteles, lo que van a descubrir es que nos cuenta muchas cosas de Sócrates. Entre los diálogos Sócrates se afirma que Sócrates tenía un daimón particular, un dios que le hablaba, un dios familiar,
que le hablaba en la mente. Infinidad de hombres y mujeres a lo largo de la historia han dicho esto, que, y lo vamos a ver hoy varios de ellos, que Dios o un Dios les revelaba cosas y que así hicieron su vida. Sócrates dice que este daimón que le hablaba nunca le decía lo que tenía que hacer, pero siempre le prevenía de no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, nunca me dejó entrar en la política. Yo quería y nunca me dejó. Y cuando ya me pude meter, miren, me estoy bebiendo la cicuta. La única vez que entré en política me condenaron a muerte, ¿no? Pero pues ni modo, porque esto es lo que quiere el daimón, dice. Bueno, su daimón, este que lo va guiando, le permite ir llegando a descubrir el concepto, que es un descubrimiento extraordinario. Por eso los padres de la iglesia, muchos pensaban que Sócrates era cristiano. Sí, porque Dios le hablaba, por esto que estoy contando. Sócrates descubre que en la palabra árbol caben todos los árboles, sin importar lo diferentes que sean, caben en la palabra árbol. Y ese descubrimiento del concepto fue extraordinario. Aristóteles inventa un mundo de los conceptos, el famoso mundo de las ideas, el topos uranos, donde están los conceptos viviendo, y ahí está el hombre verdadero, y el perro verdadero, y el árbol verdadero, de lo que todo acá es un pálido reflejo, ¿no? Ustedes saben todo eso por la historia de los gnósticos. Y Aristóteles genera la forma de unir conceptos. ¿Cuáles van a ser las reglas para juntar los conceptos? A eso le llamamos la lógica aristotélica. La primera vez que el mundo conoce una lógica, porque siempre ha pensado la humanidad, pero nunca existió lógica hasta que Aristóteles propone la primera, como una forma de unir conceptos, así como en la matemática, unes las cantidades. Bueno, aquí voy a enseñarte cuándo debes unir un concepto con otro y cuándo no se vale. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Por lo tanto, toda esa filosofía se hace del mundo de los conceptos, aquí, en la existencia conceptual. Ese no es ningún problema. Por desgracia, al clavarse la gente en este mundo, dejó de lado lo que habían hecho los primeros presocráticos, como Parmenidis, o sobre todo como Heráclito, como todos los que trabajaban antes que ellos, porque ellos estaban metidos en la existencia material, querían saber de qué estaban hechas las cosas, Demócrito, Epicuro, los átomos, todo eso, mientras que esta escuela de Atenas empieza a pensar más bien, qué bueno que ustedes no se llamaron escuela de Atenas, y prefirieron Alejandría, porque la escuela de Atenas se clava en los conceptos y no en el mundo material. O sea, ese es un problema tremendo, porque se empieza a definir la realidad como puro concepto y la cosa material se deja de lado, ¿sí? Todo lo material se vuelve conceptos y todo lo sobrenatural se vuelve conceptos, poco a poco, es un proceso. Pero el punto es que ese proceso llega al cristianismo. Cuando el cristianismo surge, ya el judaísmo había tenido este influjo de estos pensadores y el Filón de Alejandría, se llamaba realmente Yedidías, el amado de Yahvé, Yedidías, como Salomón, Yedidías lo que hace es, en esencia, usar la filosofía platónica para hacer exégesis del Antiguo Testamento. Mezcla la filosofía platónica con el Antiguo Testamento porque él trata de justificar que desde el punto de vista del conocimiento de su época, lo máximo de la filosofía, como hoy la ciencia, la física, por ejemplo, cómo coincide lo que dice la filosofía de su época con la revelación de Dios. Y ahí hace una mezcla tremenda que toman los pensadores cristianos por su lado, como Justino y Tasiano, y mezclan las definiciones de la teología, de la filosofía griega, con la revelación de la Biblia. Y así empiezan a definir a Dios, lo cual es un gran problema. Esto llega a su grado máximo con tres medievales. Abu Baldi Muhammad ibn Rushd, al que nosotros normalmente llamamos Averroes, Moshe ben Maimón, ¿sí? Maimónides y Santo Tomás de Aquino. Los tres hicieron lo mismo. Déjenme explicar muy brevemente qué hicieron. Averroes lo que hace es decir, no, Platón no, Aristóteles. Aristóteles es el bueno. Él hizo la lógica. Y entonces toma el Corán y demuestra cómo el Corán y la filosofía aristotélica no se oponen, sino que se suman. Porque a él le importaba mucho demostrar que no contradecía la gran filosofía, el gran conocimiento de su era a la revelación del Corán.
A esa obra le llamó Tajalfut al Tajalfut, la incoherencia de la incoherencia, porque un autor anterior había sacado un libro que se llamaba La incoherencia de los filósofos, diciendo que los filósofos contradecían al Corán y que había que acabarlos, y entonces él dice, no es cierto, tu libro es incoherente porque mira cómo no se contradice. Él vive en Córdoba, en España, allá en el 1150, y ahí mismo está viviendo Maimónides, y Maimónides dice, magnífica idea, tiene razón. Él era médico y también teólogo, pero se equivocó del libro, porque el Corán es falso. Entonces, él hace lo mismo para el Antiguo Testamento, y esa es la famosa Morén Ibn, la guía de los perplejos. Lean la guía de los perplejos. Y luego Santo Tomás de Aquino dice, pues tienen razón, pues se equivocaron del libro porque les faltó el Nuevo Testamento, y entonces él lo hace lo mismo en la Suma Teológica, pero con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, ahí tienen ustedes en el mundo islámico, en el mundo judío y en el mundo cristiano, el sumum del pensamiento aristotélico mezclado con la revelación. Eso es la obra de estos hombres. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? En esos libros. Está excelente. Me he tropezado con Maimónides más de una vez en algunos análisis. Lo que pasa es que obviamente choco un poco con él porque tiende a alegorizar demasiado, pero me gusta bastante lo que escribe. Y fíjate que deja tú la alegoría, es críptico. ¿Te has visto cómo hay cosas que no dice? Nomás te da el primer principio y ahí porque así es él. Es muy profundo. No, pero se nota mucho que va por una línea filosófica, se nota cuando lo lees. Y es aristotélica. Los tres son aristotélicos. Por eso la teología formal, la teología oficial de la Iglesia Católica hoy es la aristotélico-tomista. ¿Ok? Aunque cuando en su momento Santo Tomás de Aquino la propone es un hereje y se prohíben sus obras y todo, pero al final ganó y se volvió la teología oficial. ¿Ok? Entonces, déjenme darles un ejemplo gravísimo de esto. Para los griegos, Dios es un Dios, bueno, mejor aún, para los griegos estos que estoy mencionando, lo perfecto es inmutable, no cambia, no puede cambiar. Llegó a ser de una forma y siempre será así, no puede cambiar. Eso pasó a la teología cristiana y se enseñó que Dios es inmutable. Ustedes lo pueden leer en manuales de teología, en los libros de los autores. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia, por el contrario, está hecha en un pueblo, o el hebreo, que vive desde lo cotidiano, como los pensadores presocráticos, particularmente Heráclito de Éfeso. Por eso San Juan inicia su evangelio con el Logos, porque el primero del que tenemos registro que trabajó el Logos fue Heráclito en Éfeso, y San Juan está escribiendo su Nuevo Testamento, su evangelio en Éfeso. Entonces, él tiene un público que tiene 500 años discutiendo el asunto del Logos, pero Heráclito, cuando habla de Logos y cuando habla de la realidad, él dice, todo cambia, panda rí, no te puedes meter 2 veces al mismo río, porque ese río ya cambió, ya no es el mismo. Inclusive Aristófanes en Las Nubes, si ustedes ven, no sé si les gusta el teatro griego, pero si ustedes ven la obra de Aristófanes en Las Nubes, Aristófanes tiene una obra en donde hay uno que le pide dinero a otro, y le dice, préstame tanto, y luego no se lo paga porque llega varios días después y dice, oye, me debes tanto, ¿quién es usted? ¿Cómo quién? Pues no, yo soy seguidor de Heráclito, yo ya no soy el que era antes, yo soy otro. ¿No? Y entonces lo lleva a juicio. Y entonces están en el juez y le dice que este seguidor de Heráclitos, que no sé qué, y que es otro. Y entonces, no, pues bueno, si es seguidor de Heráclitos no se puede hacer nada. Y entonces salen del juicio en la obra y entonces agarra y lo golpea, ¿no? Porque no le quiere pagar. Y entonces ya lo lleva a juicio y dice, oiga, este me pegó, y dice al que le debía, no, yo soy seguidor del mismo que él. Yo ya soy otro, yo no soy el que le pegué, se fue ayer, ¿no? Entonces se burla de esto que se está diciendo muy formalmente. Heráclito el Obscuro y Parmenidis luchan mucho sobre si todo cambia o nada cambia, si existe el movimiento o no existe. Ahora, la realidad es que Heráclito está viendo la vida cotidiana y hoy sabemos que nada permanece igual. Si algo es constante, valga la paradoja, es que todo cambia, hasta los átomos están vibrando, todo cambia, es lo que hemos descubierto. El pueblo de Israel escribió una obra, la Biblia,
en donde Dios cambia, Dios se enoja, Dios se alegra, Dios aprende, Dios se entristece, Dios se arrepiente. Pero la teología cristiana, sí, la teología cristiana influida por la filosofía que dice que lo perfecto no puede cambiar, dice que Dios no hace eso. Y la teología empieza desde ahí a contradecir la revelación. Es una historia bien interesante. Yo un día me gustaría que alguien escribiera un libro, porque a mí me da flojera hacer todo eso, pero no tengo tiempo, pero que alguien escribiera un libro donde se muestre cómo la teología contradice la escritura en infinidad de lugares. Y luego trata de justificarlo dando traspiés y todo, pero no puede. Porque una cosa es la escritura y otra cosa es la teología. Y la bronca viene desde los filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Porque primero fue lo platónico y al final se impone lo aristotélico. ¿Preguntas o sí? No, está bastante interesante. Lo digo como porque acaba de entrar en un aspecto importante que es el más difícil de definir, podríamos decir, que es el carácter de Dios. Porque después de todo, nadie, a ver, es filosófico, obviamente, la pregunta, pero no puedes definir a Dios de forma científica porque en efecto no lo ves. Pero al mismo tiempo, si tomas en cuenta la revelación escrita, te hace una idea de Dios que puedes tratar de definir. Entonces, en esencia sí se puede describir a Dios. Pero regresemos al cuadrito este. Alguien levanta la mano. Raúl Arce levanta la mano. sí, ya le doy el micrófono al hermano Raúl. A ver. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Doctor, primero que nada, qué pena interrumpir su exposición, porque está tan interesante que uno quisiera que no hubieran ese tipo de interrupciones, pero se me hace necesario hacer una pregunta. Perdón, yo interrumpo ahora. Yo pedí que me interrumpan, que todo. Bueno. Yo dije desde el principio que nos lleve 10 horas, no me preocupa, pero interrumpa. Bueno, doctor, en esto del cambio y la intromisión del pensamiento filosófico helénico, ¿verdad? En las culturas antiguas como la hebrea que escribió la Biblia, ¿usted cree que tiene cabida en lo que usted acaba de exponer, el cambio, por ejemplo, del nefesh hebreo al espíritu, alma y cuerpo de Pablo, o del Shema Israel, del Dios uno, ¿verdad? A lo que se volvió con el tiempo en la Trinidad, un Dios trino? O sea, ¿tiene cabida en lo que usted está exponiendo esto, doctor? ¿Fue influencia helénica? Por supuesto que lo está. Te voy a dar un solo ejemplo. Primero, lo del nefesh, por supuesto, es muy interesante, porque si vamos con detalle al hebreo vas a ver que lo dice Isaías, no lo digo yo, a todos los llamados por mi nombre. ¿Se acuerdan dónde está ese versículo de Isaías? ¿Alguien lo puede localizar? Empieza diciendo, a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Alguien lo tiene por ahí y lo leemos de una vez? Ya lo buscamos. A ver. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Isaías, a ver, Isaías. Isaías 43, verso 7. ¿Quién lo lee, por favor? Lo puedo leer, sí. Ajá. Vamos. Se lee aquí Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pablo no se sacó de la manga aquello de y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Pablo tiene una formación rabínica muy cuidadosa y entonces él sabe que en el Antiguo Testamento se habla de formar, hacer y crear. Una cosa es bara, otra cosa es yatzá y otra cosa es asá. Entonces una parte del ser humano está creada, otra parte está formada y otra parte está hecha. Un día hablamos de eso. Pero cuerpo, alma y espíritu van en esa relación. Por el otro lado, lo más interesante que decían ahorita, que era la segunda parte de la pregunta, era, vamos a ponerlo, ¿cómo lo había hecho? ¿En qué consistía la pregunta? Sobre la unicidad de Dios Sí. a través del Shema. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Shema, pero vamos a ponerlo como está escrito, no lo vamos a tomar al azar, porque yo estoy partiendo de la idea de que lo que tengo en la Biblia es información que viene de este mundo metafísico, de este mundo sobrenatural. Entonces, no puedo mezclarlo así nada más como un concepto, no. Entonces, si es algo revelado, vamos a tratarlo como revelado. A lo mejor me equivoco y no es revelado, bueno, pero yo voy a partir de la suposición de que me está hablando de este otro mundo al cual no puedo ir a ver, al cual no puedo tocar, al cual no puedo medir, pero que me llegue información fidedigna de ese mundo. Si eso fuera cierto, dice ahí, Shema Israel, Hashem, porque ya ven que no se pronuncia el nombre de Dios, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ejad. ¿Eso dice? ¿O cómo dice? ¿Quién puede, por favor, decir cuál es el primer mandamiento? ¿Quién lee? Una versión. Vamos a leerlo. En la Reina Valera, si la tienen, mejor, porque ya cada palabra queda ahí. ¿El primer mandamiento de acuerdo al Antiguo Testamento o lo que se lee? Sí. No, como dice el Shema. Ok. Han colocado allí en el chat Israel. Deuteronomio 6. Deuteronomio... Venga, ¿quién lee Deuteronomio 6? Verso. Porque mucha gente dice que el primer mandamiento es amar a Dios, pero eso no es cierto. Así no es cierto. Así no está escrita la Biblia. Amarás a Jehová tu Dios. No sigamos. Ahí hay una bab. Y eso ya es después. Vamos arriba, vamos adelante. ¿Arriba en qué versículo? ¿El 3? No, ya. 6:4. Vamos del 6:1. 6:1. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh rey Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el primer mandamiento. Escucha Israel, el Señor es uno. Isaac Newton, trabajando sobre esto, yo no sé si ustedes saben que Isaac Newton se consideraba a sí mismo teólogo. Él no consideraba que era filósofo natural o científico, como hoy le llamaríamos, él se consideró a sí mismo teólogo. Y escribió muchas cosas sobre teología que no se atrevió a publicar en vida. Pero hoy en la web tenemos el Newton Project, donde están todos sus manuscritos y ya se están editando y traduciendo del latín o del inglés de la época a otros idiomas lo que él escribió. Y hay un libro hermoso que publica, ¿cómo se llama este autor? Miren, déjenme, es que tendría que dejar, no voy a dejar de transmitir, más bien lo que voy a hacer, déjenme poner Newton, Órnica, ese quiero darles el nombre correcto. Ricórnica. Historia eclesiástica, así se llama, Historia eclesiástica de Isaac Newton. Se acaba de publicar hace muy poquito. Historia eclesiástica. De origen cismático Ecclesia Patistica Vicornis. Este lo traduce Pablo Toribio Pérez, ¿verdad? Allá en España.
pero el autor es Isaac Newton. Yo les recomiendo que lean, por favor, este libro, lo consigan, lo conozcan, porque en él Newton trabaja, por ejemplo, este asunto. Y entonces Newton dice, a ver, momento, ¿no? Estamos equivocados. O sea, lo primero, lo importante es entender es que Dios es uno. Todo el cristianismo es herético. Están hablando de una Trinidad que no está en la Escritura y es evidente. Entonces, lean a Newton porque la gente no sabe que Newton hizo, entre muchas otras cosas, así como hizo las leyes de la gravitación universal, hizo leyes exegéticas. 29 leyes para hacer exégesis de la Biblia. Es bien interesante la vida de Newton. No me da tiempo de hablar mucho de ello, lo menciono así nada más. Pero fíjense entonces cómo el primer mandamiento va ahí. Y ese primer mandamiento se va a ir, por eso los judíos no pueden aceptar el cristianismo, porque se va deformando hasta lo que hoy entendemos como la famosa Trinidad dogmática, ¿no? Que no se puede entender. Si ustedes hablan con un trinitario serio, al final les va a decir, se tienen que creer porque es absurdo, porque no hay lógica que, bueno, qué bueno que él lo crea, pero eso no es lo que dice el primer mandamiento. ¿Qué más? Continuando con la lectura o... Seguimos entonces. No, entonces seguimos adelante. No me detengo más aquí. Ajá. No, está bien. Pero entonces quedamos hasta, según la pregunta, entiendo yo que es el 4. Hasta ahí sí, hasta ahí ya nos paramos, ya dejaría de ir por ahí, porque sí, creo que ya quedó. Ajá. Que nos hizo la pregunta, profesor, que cuál era el primer mandamiento, entonces es escuchar o oír. Escucha y ya viene lo demás, y amarás al Señor tu Dios, etc. Pero no es que el primer mandamiento sea amar a Dios. Lo primero es entender, escuchar, aprender, saber que Dios es uno. La mentalidad científica renacentista todavía no es científica, porque la ciencia todavía no existe. Estamos metidos en esta bronca para definir ciencia, y luego ver si lo que hacemos con la Biblia es ciencia o no. Esa es la pregunta que me trajeron a platicar. Entonces, en la época del Renacimiento, Michał Copérnic, o sea, Nicolás Copérnico y András Vesalius retoman lo que los filósofos presocráticos habían hecho, de trabajar con la naturaleza, con la parte no conceptual, sino con la parte material. Y por eso Copérnico vuelve a medir, a ver los cielos, a proponer cosas, y Vesalius la anatomía, a estar abriendo cadáveres. Y eso es un renacer del interés por lo que se llama la filosofía natural. Para esta época la filosofía ya está dividida en 3 áreas. Una es la natural, ¿verdad? Como tal. Otra es lo que sería la filosofía ontológica del ser, y otra sería como la ética o la moral, ¿no? Una cosa. Y luego viene, ahora sí, la Biblia impresa, el fenómeno del Renacimiento, de ir a fontes, ir a las fuentes, con los grandes humanistas del periodo como Erasmo de Rotterdam. En el centro Tischendorf que yo dirijo, aquí en México, tenemos la fortuna de contar con, en nuestra área de latín, el director, el coordinador del área de latín, es el mayor experto latinoamericano en Erasmo de Rotterdam, es el doctor Pedro Emilio Rivera, que es investigador de investigaciones filológicas de la UNAM. Él coordina esa área de latín, y hemos podido sacar al castellano un montón de cosas nunca antes publicadas de Erasmo. Entonces les recomiendo que sigan los trabajos del doctor Rivera. Pero lo importante aquí es la reforma protestante que surge del humanismo. O sea, todos leyeron a Erasmo, y por eso Calvino, Lutero, Zwingli, el que quieran, se vuelve un reformador porque Erasmo hace todo lo que hizo. Si ustedes leen los libros de Erasmo, Erasmo critica a la iglesia de su época, pero no se mete en broncas. Pero la Santa Iglesia Madre sabrá. Le dice todo lo malo y al final dice, pero la Madre Iglesia del Rey ya no se mete en broncas. Pero algo que le aprende a Lutero, que Lutero le aprende a Erasmo, hay una carta muy bonita donde Lutero dice que no es digno de pisar el piso que pisa Erasmo, ¿no? Y luego lo quiere matar. Cuando no lo apoya, termina diciendo que es el peor enemigo de Cristo y que la sangre de Erasmo sobre él. Ya saben, toda esta historia lean. Pero Erasmo tiene una frase típica, ich kann nicht anders. Él dice, no puedo hacer otra cosa. El Papa lo invita a ser cardenal. Los reyes le invitan a que esté en sus cortes, muchos reyes. Y a todos, en una época en donde usted no le puede decir que no a la autoridad porque la autoridad la puso Dios, a todos él les dice, no puedo hacer otra cosa, perdóneme, pero no puedo.
Y todos, en lugar de enojarse, de desfenestrarlo, ay, disculpen usted, señor Erasmo, y le dan por su lado, ¿no? Muy interesante por el don de gente y la capacidad que tenía Erasmo para llevarse bien con la gente, para no pelear. Él trató de evitar la lucha de reforma como pudo. Pero vengo todo esto a colación porque el primer moderno es Lutero. Déjenme explicarles a qué me refiero. Tengo aquí, y es Lutero repitiendo lo que Erasmo decía. Tengo aquí la famosa presentación de Lutero frente al legado pontificio y el emperador, Carlos V. Ahí están los dos, aquí está Lutero, y se cuenta que él dijo, que ahí están en las cosas, que ahí están todas sus obras, y le dice, reniega de ellas Lutero. Y Lutero dice, si no me demuestran por medio de la razón o por la Santa Escritura que estoy equivocado, no me retracto, no me retracto y no me retracto. ¿Qué quiere decir con esto? En una época que todavía creen en mitos, que cree que lo antiguo es lo más verídico, en una época en la que usted no puede decirle que no al emperador y al papa porque son puestos por Dios, él se atreve a poner por encima de todo eso su razón personal, su forma de entender el mundo. Y frente a toda esa tradición, a ese mitos, él dice, no, mi forma de pensar vale más que todo eso. Por eso él es el primer moderno. Él es muy medieval en muchas cosas. Es un monje borracho, mal hablado, lo que quieran. Pero en ese instante es el primer moderno. Por eso es tan importante entender que la Reforma Protestante da como resultado que Carlos V prohíba todos los libros que los alemanes han escrito sobre teología y prohíbe que se canten cosas religiosas, leer la escritura. Y Felipe II, su sucesor, prohíbe cosas más precisas. Ningún libro se puede vender sin certificado oficial en todo el Imperio Español. Ningún libro puede entrar sin licencia especial. Ningún librero puede abrir un embarque sin que esté un permiso de la Inquisición, un inquisidor ahí. Y se establece el índice de lecturas prohibidas. Todo eso provocó que América Latina, todo lo que es el Imperio Español, se volviera un pueblo ignorante hasta el día de hoy. Todas las imposiciones que generó la reforma en el gobierno, que hizo el gobierno español, todavía las estamos cargando. No sé si les queda claro, pero desgraciadamente todos nuestros pueblos tienen esto como un enorme lastre, porque para nosotros no hubo el gran crecimiento que existió en los países protestantes de Europa. Pregunta, Socio. No, excelente. Esto me pareció un punto de antes y después en la historia, porque la verdad que se nota bastante en América este efecto colateral que tuvo en nuestra cultura. Por cierto, quería solamente añadir que la hermana Norma Lilia, que la tenía usted invitado varias veces en su canal, le manda saludos. Ah, saludos a Normita, qué bueno. Si ya ves que ella me invita cada rato, yo trato de darme tiempo para apoyarla. Porque hace cosas muy interesantes en su canal de la Biblia en contexto. La ciencia moderna. Perdón. Su canal es espectacular. Yo he estado de invitado 2 veces y me encanta. Me gusta mucho su canal. Tiene un montón de gente muy valiosa, vale la pena estar. Los que no lo conozcan, métanse ahí con normalidad. La ciencia moderna fue concebida originalmente como un tipo de filosofía. Esto es lo primero. Que la ciencia, como hoy la entendemos, primero fue la filosofía natural. Era una rama de la filosofía medieval. Y los primeros que quieren separarla de esa tradición son Bacon, que propone una forma de conocer la realidad, es el padre del empirismo, y el otro es Descartes. Bacon, en su nuevo... Aristóteles tiene un libro que se llama Organum. Bueno, Bacon saca otro que es el Novum Organum, el nuevo instrumento. Y escribió muchas cosas que no se publicaron, como el Instauratio Magna en vida, pero en general lo que él está haciendo es decir, ruego a los hombres que crean que no se trata de una opinión que sostener como hasta hoy lo estamos haciendo en toda la cultura, en toda la teología. No, es una labor que hacer. Tenemos que regresar a la naturaleza, tenemos que volver al mundo material, tocar, ver, experimentar, que los datos me digan cosas. Por eso se considera el padre del empirismo, pero es una lucha contra los filósofos y los teólogos de su época. El otro es Descartes. Descartes es extraordinario porque primero es el padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque él
explicita la existencia de lo subjetivo, ¿sí? Cogito ergo sum. Si yo pienso, entonces existe. Es esa subjetividad extrema que luego nos va a explicar Ortega, él la explicita, la deja clara. El mundo antiguo es un mundo donde vive uno en función de los otros. No sé si quisiera tener tiempo para hablar de esto, pero un día lean a Fustel de Coulanges. Es el creador de la Mirabilis Scientia, es decir, lo que hoy llamamos ciencia, el método científico. Ahorita vamos a ir para allá. Por eso es uno de los padres de la ciencia moderna, como Roger Bacon, nosotros meten a Galileo, pero es uno de ellos. Es inventor del plano cartesiano. En ese sentido es uno de los principales matemáticos de todos los tiempos. Creó la geometría analítica, y yo no sé si ustedes saben cómo la creó, viendo volar una mosca. Estaba acostado, porque él se dormía muy noche y se levantaba muy tarde. A las 11 de la mañana estaba despertando, pues estaba durmiendo a las 4 de la mañana, y entonces él está acostado en su cama, ve volar una mosca y se la imagina en un plano cartesiano con 3 ejes, y así, viendo volar esa mosca, inventó la geometría analítica, ¿de acuerdo? Que hoy todos usamos. Pero lo más importante es que a partir de Descartes surge un montón de pensadores, de filósofos, que transforman la sociedad. Cuando sus filosofías se llevan a la sociedad, transforman la sociedad. Por ejemplo, Marx, pero puedo hablar de muchos otros, ¿ok? Entonces, nada más menciono el hecho de que el mismo Descartes, su forma de pensar provocó lo que llamamos Revolución Francesa. Entonces, transformó también la realidad, la sociedad. Pero sobre todo Descartes es un hombre de fe. Lo mismo que Sócrates, Descartes dice que el método científico se lo reveló Cristo. Esto no se enseña casi nunca porque a los científicos no les gusta hacer depender sus grandes avances de gente de fe, pero esa es la realidad, así pasó. Descartes es creyente y Descartes está la noche del 10 al 11 de noviembre del año de 1619. Él está en este lugar, en esta casita, hace mucho frío, él se metió de soldado, se alquiló para pelear con un príncipe, y entonces está nevando, tiene prendida ahí una chimenea, y le vienen 3 visiones o sueños que él escribe en un manuscrito, en el Olímpica, que está perdido. Mucha gente, yo también pienso que Leibniz lo destruyó. Leibniz era un gran cartesiano, parece que no le gustó a los y desapareció. El punto es que no sabemos dónde quedó. Pero hubo varios que lo leyeron, como el primer biógrafo de Descartes, Vela, y entonces tenemos muchos datos sobre lo que decía Descartes y algunas cosas que él mismo escribió en otras obras. En esencia, los sueños son que él se duerme y entonces sueña que va caminando a la iglesia. Esta es la iglesia donde él iba de niño, y de repente lo toma un viento de los tobillos y lo lleva de cabeza por el aire y lo quiere estrellar contra la iglesia que está aquí, pero luego ya de repente lo deja, aparece de pie en este patio, y hay gente alrededor escuchando a alguien que habla, y este que habla le pide que le dé un melón que alguien compró en un país extranjero. Se despierta, entonces se pone a orar, etcétera, varias horas. Y dice él que él interpretó eso como que Dios le estaba explicando que para encontrar lo que él andaba buscando tenía que abandonar la tranquilidad personal. Así interpreta él eso, ¿no? O sea, todo el melón y todo eso le dice. Luego se vuelve a dormir y entonces sueña. ¿Cuál fue el segundo sueño? No sé si me acuerdo, si no, léanlo porque no me acuerdo bien del segundo, me acuerdo del tercero. No me acuerdo qué más sueña, soñó algo. Se vuelve a dormir, de repente oye un trueno y caen chispitas. Abre los ojos y dice, según algunos autores, que ve a Cristo parado en su cama, en el pie de la cama, y caen chispitas que lo están, que le están cayendo, y dice, eso significaba que el Espíritu de Dios me estaba inundando, ¿no? Muchos dicen, no, fue un leño que tronó en la estufa ahí que estaba calentándolo, pero eso dice, y se vuelve a dormir. Y en el tercer sueño está en una mesa de trabajo, ve un diccionario y lo va a agarrar, pero cuando agarra el diccionario se le vuelve un libro de poemas, de Ausonio. Y entonces lo abre al azar para buscar consejo, como hay gente que abre a ver qué me dice Dios en la Biblia, así, ¿no? Así. Y entonces, porque la bibliomancia, esta es una práctica muy antigua, y entonces se encuentra el que dice, ¿perdón? Bueno, que nos da risa porque sí sabemos que la gente hace eso. Bueno.
La bibliomancia. Pero la bibliomancia. Y lo abre y encuentra uno de los poemas, porque era un libro que usaban los niños en la escuela, era muy, muy común, de Ausonio. Y entonces dice, ¿qué camino seguiré en la vida? En latín, ¿no? Y luego lo vuelve a cerrar y se le acerca un desconocido y empiezan a platicar de otro que es sí y no. Por eso respondí rápido el sí y no, porque él lee otro poema que es sí y no. Lo cierra, lo deja y se vuelve otra vez un diccionario. Y así entendió, dice él interpretó, que Dios le había revelado la forma de unir todo el conocimiento por medio del método que él iba a proponer. Ustedes podrán decir que está loco, que eso no es cierto, que no vio nada. Él estaba convencido de ello y generó el método científico. Yo no tengo bronca en creerle, pero en general la gente no le cree. El método científico es este. Así está, tal y como él escribió en francés. Yo siempre he dicho que uno no debe creerle a la gente que dice que alguien dijo que dijo. Hay que ir a leer a los originales. Pero no lo voy a leer en francés, lo voy a leer en castellano. Van a tener que creerme mi traducción, pero si no me creen, ahí está, tal y como lo escribió él en su puño y letra para que comparen las traducciones. ¿Quién lo lee, por favor? Yali, ¿lo podríamos leer? Sí, profesor. Dice, y así como la abundancia de leyes sirve muchas veces de excusa para los vicios, de suerte que un estado está mejor regido cuando, teniendo pocas, se observan todas. Así, en lugar de todos esos preceptos de que la lógica se compone, creí tener bastante con los 4 siguientes, de los que adopté la firme y constante resolución de no dejarlos ni una vez de observar. Va a decide aquí no hacerle caso a toda la lógica aristotélica y su desarrollo histórico, y no más va a usar esto para pensar. Seguimos. Era el primero no reconocer como verdadera cosa alguna que antes como tal no la hubiese evidentemente reconocido, es decir, evitar escrupulosamente la precipitación y el prejuicio, y no comprender en mis juicios nada más que lo que tan clara y distintamente se ofreciera a mi mente, que nunca hallara ocasión de ponerlo en duda. El segundo consistía en dividir cada dificultad que examinase en tantas partes como fuera posible y adecuado para resolverlas mejor. Constituía el tercero guiar ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más fáciles y sencillos, para subir paulatina y gradualmente al conocimiento de los más complejos, suponiendo la existencia de un orden aún entre los que no se preceden de manera natural. Y, finalmente, el último estribaba en hacer enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que nada en ellas quedara omitido. Tener en cuenta que fuera de nuestros pensamientos no hay nada que esté por completo en nuestras manos. Qué tremenda frase. Fuera de nuestros pensamientos, de mi realidad radical, diría Ortega, no hay nada que esté por completo. Bueno, eso es el método científico. Ya sé que ustedes se lo han aprendido, observación, experimento. No. Este es el método que dice Descartes que le reveló Dios y que puso a la práctica, mezclándolo con su desarrollo matemático. Por lo tanto, para Descartes es una actitud mental. Esta es la actitud que hoy impera en la cultura académica, incluyendo, por supuesto, en la teología. Ya vamos entrando al tema, nos llevó 1:30, pero ya vamos entrando al asunto. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? No, continúen, está muy interesante. La actitud mental científica el día de hoy es esta. Así se entiende hoy lo que es ciencia. Ampliar la experiencia, coordinar el saber de una manera incesante, valorizando a cada paso la dialéctica de la revocación. Eso es la ciencia hoy. Es decir, constantemente voy a hacer más indagaciones, más experimentos, voy a aumentar mi experiencia personal. Y luego voy a coordinar esa experiencia mediante los ejes racionales para ver dónde queda, en qué lugar se debe acomodar cada uno de los resultados que encuentro en mi experimentar, porque esa experiencia no es al azar,
Se tienen que construir situaciones muy precisas de experimentación para obtener datos, no, para obtener resultados, porque se construye eso. Y eso lo tengo que hacer de manera incesante. No puedo detenerme jamás. No se vale que yo diga, como muchos dicen, son las 8 de la noche, ya dejé de ser científico, me quito la bata, salgo y soy creyente. No, no puedes, si vas a tener una actitud científica rigurosa, no puedes dejar de pensar nomás porque se acabó la hora de trabajo. Siempre piensas igual, valorizando a cada paso el proceso mismo de poner en duda las cosas. Eso es la dialéctica de la revocación. Es un proceso para que siempre estoy dudando. Mucha gente cree, mucha gente piensa que la ciencia, como alguna vez fue, busca demostrar la verdad. Pero ahora ya nadie cree eso, al menos los científicos serios, no hacen una teoría para demostrar que es verdadera. Lo que hoy se hace, sobre todo después del trabajo de Karl Popper y todo su trabajo teórico de filosofía del conocimiento, lo que ahora se hace es tratar de demostrar que lo que estoy proponiendo es falso. A eso Popper le llama el falsacionismo. Yo no puedo, si algo hemos aprendido en la ciencia es que yo no puedo estar seguro de que es verdad. Quizá nunca pueda. Lo más que puedo hacer es ver si algo es falso, si algo que digo no corresponde con la realidad. ¿Y cómo lo hago? Con la falsación. Propongo una hipótesis, la someto a prueba para que falle, para que quede claro que no está bien. Y si responde y si sobrevive a esa, la pongo a otra y a otra y a otra. Y si sobrevive a muchas, pues no puedo decir que esa hipótesis es verdadera. Lo más que puedo decir es que no he podido demostrar que es falsa. ¿Queda claro? Sí. Y de esta forma evito uno de los sesgos más importantes, que es fácilmente tratar de demostrar que lo que pensé era correcto. Ese es un gran problema que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia y esta es una forma de evitar eso. Hay otros, ¿ok? Pero entonces no hago experimentos para demostrar que son ciertos. Los hago para demostrar que lo que estoy pensando está mal. Y si no puedo demostrarlo, no voy a decir que es cierto. Voy a decir que no pude demostrar que está mal, pero quién sabe si sea verdad. ¿De hecho? Y así se vive uno de hipótesis en hipótesis. Y para eso utilizo la razón. La función de la razón es provocar crisis. Es decir, Dios mío, como ahorita estamos razonando y alguien oyó que Dios no es trino, ¡ay, Dios mío! Bueno, pues de eso se trata pensar. Ahora le toca pensar al que le preocupe lo que oyó, porque estamos diciendo esto. Y entonces, ¿qué voy a investigar? ¿Qué voy a estudiar? Tiene dos opciones. O le crea la dogmática de su iglesia, cierra el cerebro, cierra los libros y ahí muere, o se pone a estudiar en serio. Yo no digo que estudie toda la teología, no me interesa. Métese en la revelación, estudie. Yo por eso me dedico a las ciencias bíblicas. Me interesa, como yo creo que esto viene del mundo sobrenatural y es información que me bajó revelada, pues yo quiero conocer cómo es ese mundo. Entonces, si se atreven, pues pónganse a estudiarlo, van a ver que no solo va a contradecir muchas teologías que tienen casi todas las doctrinas, van a descubrir cosas muy valiosas. No sé si hay preguntas o sigo. Hay una mano levantada de Elizabeth. No Me sé callo si para que se escuche. yo puedo abrirle el micrófono para ver si el comentario que ella quiere hacer puntualmente. Un momento. Aunque no sea puntual, yo ya saben que tengo todas las horas del día. Gracias. Gracias por la exposición. Para no extenderme tanto, es poco decir eso. Pero se me viene a la mente exactamente lo que está diciendo, y Pablo lo decía en una frase, digamos, en una cita muy, muy simple, que tiene que ver con que todo lo que edifica el hombre tiene que ser pasado por fuego. Y según si se destruye, bueno, entonces no era verdad en el fondo. Y va a quedar lo que sea hecho de oro, piedra, ¿cierto? O sea, lo que sea firme, lo que no se destruya. Entonces, esta idea, lo que usted está planteando, esta idea de estar continuamente pasando por las crisis, o en otras partes se llamará prueba en nuestra fe, pero estar sometiendo continuamente a lo que sé
o lo que creo estar pasando continuamente por ese fuego que tiene que ser probado. Entonces me trae mucho a la memoria esta idea. Eso, gracias. Para calumnia, lo vamos a leer ahorita en Romanos 12. Romanos 12 es el método científico 2000 años antes. Van a ver, no igual, pero si es el mismo que revela, pues algo se ha de parecer. Van a ver ahorita llego a Pablo, pero totalmente de acuerdo, mi querida hermana. ¿Sigo o algo más? Comentó Pías que es sesgo de confirmación. Sí, también coincido con ella. Sí. Para sesgo, sí. Llega un momento entonces en el que la mente prefiere aquello que confirma su saber por encima de lo que lo contradice. Un momento en el que prefiere las respuestas a las preguntas. En ese momento, la mentalidad conservativa domina el crecimiento intelectual y por lo tanto se detiene. ¿De acuerdo? Eso es parte de la psicología del conocimiento, del proceso de aprender de la humanidad, y eso nos pasa. Por eso tenemos que estar siempre atentos, si queremos de verdad entender dónde estamos parados, a que nunca la mentalidad conservativa domine nuestro crecimiento intelectual, que nunca llegue el momento en que preferamos las respuestas a las preguntas. Y la ciencia trata de estar siempre prefiriendo las preguntas, ¿ok? Si ahorita mismo ustedes me dicen, lo pongo como ejemplo, las ciencias bíblicas, la gente que hace ciencias bíblicas siempre prefiere las preguntas a las respuestas, les voy a decir que muchas no. Les voy a decir que gran parte de las ciencias bíblicas están hechas por gente dogmática y doctrinaria que lo que quiere es vender su visión de la realidad y entonces hace interpretaciones y hace exégesis que confirman lo que ya creen. No se dedican a seguir tratando de demostrar que lo que creen no es lo que dice la Escritura. Por decir algo, ya desde ahí no están haciendo ciencia como hoy se entiende, ¿de acuerdo? No sé si deban hacerla. Ahorita vamos a entrar al problema de si así se debe hacer o no se debe hacer con la Biblia, pero en principio hay mucha gente que hace esto, ¿ok? Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.